Paso a presentarles al cuarto y último orador del día de hoy. Es doctor en física por la UBA. Actualmente es investigador del CONICET en el área de neurociencias y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Es coautor del libro La física del canto de las aves. Además, es el actual presidente de Expedición Ciencia y como si eso fuera poco, además canta en un coro. Así que bueno, es un gustazo para mí presentarles a Rodrigo Laje. Hola, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Chino, ¿cómo estás? Encantado de saludarlos a todos. Todo bien, todo bien. Muy contento de que estemos acá de que estés acá con nosotros. Preguntarte cómo estás pasando la cuarentena, cómo te pegó a vos esto. Bueno, sí, no voy a hablar de que termine porque realmente hay personas que vamos a salir mucho peor de lo que entramos al aislamiento social. Por ejemplo, los que tenemos un gran número de hijos chiquitos. Eh, Hay gente que va a salir, hay muchos de mis amigos que dicen, ¡oh, qué bueno, todo lo que estoy avanzando con el trabajo! Se sacan una foto con una copa de vino, tomando un café, qué sé yo. Hay otras personas que vamos entrar, a salir peor de lo que entramos, pero bueno, sí, con un montón de proyectos se abren, la verdad que es un tiempo también de oportunidades, ¿no? Porque se abren un montón de posibilidades que antes no las considerabas, que tienen mucho tienen que ver con la virtualidad y algo de eso voy a hablar en la charla. Tal cual, tal cual. Bueno, como decís, un tiempo de oportunidades, de tratar de ser productivo dentro de lo que uno pueda. Bueno, nada, entonces te dejo, el escenario virtual es tuyo. Mucha suerte. Vale, gracias. Bueno, tengo algunos apuntes acá. En esta charla vamos a hablar sobre la neurociencia del tiempo y vamos a pasar por temas como, por ejemplo, el helado de menta granizada, el plutonio, el Viagra, el libre albedrío y el tiempo como ilusión. Eh, Antes de empezar, les hago una advertencia. Les voy a hacer preguntas. Espero un montón de respuestas y espero más preguntas también. Y el tipo de pregunta que les voy a hacer es el siguiente. Las respuestas o cualquier comentario va por el chat de YouTube, que voy a estar mirándolo. Son del siguiente tipo. Pónganse en esta situación. Vas a cierta heladería y pides un helado de menta granizada. Al rato te das cuenta de que estás bastante excitado sexualmente. Hasta ahí estamos. ¿A quién no le pasó, no es cierto? Vas a la heladería, te compras un helado de menta granizada y te das cuenta que estás excitado. Empezás a pensar que el helado de menta granizada produce excitación sexual. Para corroborar tu idea, ¿qué haces? Lo normal, entre comillas, sería probar de nuevo. Vas a la heladería, pedís otra vez helado de menta granizada y un rato más tarde observás que otra vez estás excitado. ¿Es correcto decir entonces que el helado de menta granizada produce excitación sexual? La respuesta es no, porque quizás el heladero se pone un perfume marca Acme de feromonas y nada tiene que ver el helado de menta granizada. Entonces, ¿cómo harías para determinar si el helado de menta granizada produce excitación sexual? Este es el tipo de preguntas que les voy a hacer. ¿Se entendió? Ese es el tipo de preguntas que les voy a hacer durante la charla. ¿Cómo harías para determinar si esa explicación es verdadera o falsa? ¿Está bien? Más o menos en 3 momentos. En este caso, la respuesta sería, ¿cómo harías para determinar si el helado de menta granizada es lo que te está produciendo excitación sexual? La respuesta más correcta es, tengo que probar sin helado. Voy a la heladería, no pido helado, salgo y veo si un rato después estoy excitado sexualmente. ¿Se entiende? Para probar si el helado tiene efecto, tengo que medir sin helado. Una cosa que es un poco contraintuitiva, porque si voy de nuevo, voy a probar de nuevo con el helado. Tengo que probar sin helado. Si hay una idea que me gustaría que se lleven de esta charla, es esta. Hay muchas otras que también, pero esta por lo menos. Para probar si el helado de menta granizada tiene efecto, tengo que medir sin helado. Bien, vamos a, con esto en la cabeza, vamos a la neurociencia del tiempo. El cerebro es una máquina del tiempo, una máquina de medir y producir tiempos, y de viajar en el tiempo también. El cerebro mide y procesa tiempos en muchísimas escalas temporales, desde el conocido reloj circadiano, ¿también? Que es como nuestro cerebro, sin ser conscientes nosotros de ello, mide tiempos de 24 horas, también cuándo despertarnos,
cuando nos da sueño, cuando tener hambre, etcétera, etcétera, un montón de funciones en el organismo están reguladas por este reloj circadiano que nos mide 24 horas. Hasta esos son tiempos largos. Hay tiempos mucho más largos también. El cerebro es capaz de medir días, es capaz de medir periodos de 28 días, como por ejemplo en la mujer. Es capaz de medir tiempos mucho más largos, como por ejemplo estacionales o anuales, y tiempos muchísimo más cortos. No vamos a ir a tiempos tan largos. Vamos a considerar el reloj circadiano, de eso vamos a hablar en un ratito. Y en el otro extremo, por ejemplo, está el cerebro mide tiempos muy, muy cortitos, como de decenas de microsegundos. Empecemos con el reloj circadiano. El reloj circadiano. Nosotros sabemos cuándo despertarnos, aunque no tengas un despertador, ¿está bien? A veces te vas de vacaciones y te despertás solo, más o menos a las 8 horas. Esto es este fenómeno de adaptarse al ritmo diario de luz y oscuridad es muy, muy, muy común en muchos, muchos animales y plantas, en muchos, muchos seres vivos, muchísimos seres vivos. Es raro no encontrarlo. Ahora, tengo una pregunta. La primera pregunta. Tengo esta supuesta explicación que les estoy diciendo. El cerebro, hay un núcleo en el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo, es una de las regiones del cerebro, que gobierna, al menos en mamíferos, como nosotros, gobierna estos ciclos diarios. Es como que tenemos un reloj interno que mide 24 horas, mide tiempos de 24 horas. Ahora, pueden creerme o no. Mejor si no me creen, mejor si se preguntan, pero ¿cuál es la evidencia que tenemos para eso? ¿Tenemos un reloj propio que mide 24 horas y se sincroniza al ritmo de luz y oscuridad diario? ¿O simplemente nuestro cuerpo responde a los cambios de luz? Sube el sol, me despierto, un rato después me da hambre, baja el sol, me duermo. También es simplemente una reaccionar al cambio de luz o sincronizarse. Tengo un reloj interno que se sincroniza. ¿Cómo hacemos para decidir cuál de las dos explicaciones es correcta? Hay una que depende del ritmo dado por el sol. Hay otra que no. Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para decidir cuál de las dos explicaciones es correcta? Y mientras mientras espero este delay justamente a que escriban, les voy a contar una nota de color para salvar este retraso. Recuerden la pregunta, ¿eh? ¿Cómo hacer para decidir si me estoy sincronizando al sol o no? Si tengo un ritmo propio que se sincroniza al sol o no. Nota de color, paréntesis. Hay muchos paréntesis en esta charla. Nota de color, paréntesis para esperar los comentarios. El efecto de jet lag. El efecto de jet lag es muy conocido. Una persona que se sube a un avión y viaja al este o al oeste, de repente cae en otro horario. Estás como corrido. O por ejemplo las personas que trabajan en turnos rotativos. También están como corridas con respecto al día y la noche. Unos amigos míos en la Universidad de Quilmes, Pato Agostino, Santiago Plano y Diego Goldbeck, mostraron que sea un hámster. Esto tiene mucho interés aplicado, médico, porque hay mucha plata en el medio. Si a un hámster le producís jet lag, que es este efecto de correr el horario, y le das cierta dosis de cierto medicamento en cierto momento del día, se acomoda mucho más rápido. Tardás días en acomodarte. Tardás 10, 12 días en acomodarte. Acá tardaban 6, 8 días. ¿Saben qué medicamento era? Viagra. Sildenafil. No fue casualidad. Se sabe que tiene unos efectos particulares que están relacionados con el reloj circadiano, etc. Bueno, esa es la nota de color. Acá estoy mirando las respuestas. Te vas a Alaska en invierno, me quedo un tiempo a oscuras o viajo a otra zona horaria. Metemos a personas en una cueva, excelente, me encierro en una habitación sin luz, estar encerrado en un lugar sin luz solar, excelente, excelente. Tengo que probar sin el sol, así como tenía que probar sin el helado de menta granizada. Tengo que probar sin el sol. Si mi explicación es que me estoy sincronizando al sol, tengo que probar sin el sol. Excelente, excelentes las respuestas.
Lo que, es lo que hizo exactamente un francés de Meran en 1729. Agarró una planta de mimosa, es una planta como muy delicada que cierra y abre las hojas de día, cierra las hojas de noche, y se preguntó, ¿está reaccionando a la existencia de luz o a la ausencia de luz, a la presencia o ausencia de luz, o tiene un ritmo interno? Entonces agarró la planta y la puso dentro de un placar. Le sacó el sol y la planta seguía abriendo, cerrando, abriendo, en tiempos de 24 horas, abriendo, cerrando. Le apagó el sol. Una cosa que es un poco más difícil de hacer con personas porque no están tan dispuestas a meterse en una cueva 10 días sin luz, como dicen los comentarios. Pero se puede hacer con animales, con plantas. Ahora, mucho antes, en el siglo VI a.C., ya un tal Androsteno de Tasos, un capitán de Alejandro Magno, había dejado escrito, che, miren las hojas de los tamarindos, no sé por qué vio un tamarindo, pero miren, es un arbolito un árbol que tiene unas bayas. Miren las hojas de los tamarindos, se mueven diariamente, como el girasol, como el girasol. Ahora, ¿qué le dirían a Androsteno de Tasos? ¿Probaste sin el sol? Porque que se mueva, el girasol, tomamos un ejemplo más conocido, el girasol, lo mismo que el tamarindo. El girasol aparentemente sigue al sol, se mueve con el sol. Ahora, ¿simplemente reacciona, lo sigue, o es capaz de anticipar el movimiento? Y de noche, por ejemplo, se mueve hacia el este para esperar el sol en el este. Androsteno de Tasos no lo hizo. Lo hizo de Merán en 1729. Le sacó el sol. Bien, ese es uno de los extremos. Ese es uno de los extremos de la percepción y la producción de tiempos en el cerebro. El cerebro produce y procesa tiempos, mide, produce y procesa tiempos en, como dije, en muchas escalas temporales, y cada escala, ¿por qué la separamos? Porque entendemos que funciona de diferente modo. ¿No? El cerebro no tiene un único reloj. El del ritmo circadiano, lo conoce mucho, es un oscilador genético en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Podemos hablar una charla entera sobre eso, se sabe un montón. En el otro extremo medimos tiempos muy, muy cortitos, de decenas de microsegundos. Técnicamente sería una pendejésima de microsegundo, de una pendejésima de segundo, y hacemos eso cuando, con los ojos cerrados, sabemos de dónde viene un sonido. La localización espacial de una fuente sonora. Somos muy buenos para eso. Las lechuzas mucho más. Pero con los ojos cerrados yo puedo saber si un sonido vino de allá, vino de frente. Y la explicación que tenemos para eso es que, por ejemplo, si el sonido viene de frente, tarda el mismo tiempo en llegar a mis oídos. Eso se traduce en disparos de neuronas dentro de mi cerebro que coinciden temporalmente. Si coinciden temporalmente, mi cerebro me da la sensación espacial de frente. El sonido vino de frente. Si hay uno de los disparos que viene mucho antes, significa que vino de acá, y si otro de los disparos de neuronas del otro lado viene mucho antes, significa que el sonido vino de acá. ¿Se entiende? Entonces, lo sentimos como una sensación espacial, pero es el cerebro detectando diferencias temporales entre disparos de neuronas que vienen de un lado que vienen del otro. Y es una sensación, es una sensación espacial, pero el cerebro está midiendo tiempos para resolverla. Ahora, esa fue mi explicación. Necesitamos los dos oídos para poder localizarla, como los murciélagos o las lechuzas, para poder localizar la posición espacial de una fuente sonora. Ahora, si mi explicación, que yo les estoy dando, es que nos hacen falta los dos oídos, ¿qué podríamos hacer para saber si esa explicación es correcta o no? Y ahí dejo unos segundos para que respondan mientras voy a la siguiente nota de color, mientras leo los comentarios en YouTube. La nota de color tenía que dar una charla de estas hace muchos años en el Centro Cultural San Martín, un centro cultural gigante en la ciudad de Buenos Aires, y estaba buenísimo porque tenía en tiempo real, en pantalla gigante, la descomposición espectral del sonido de lo que yo estaba hablando. Espectacular. Entonces silbaba y aparecía una línea, porque casi no tiene armónicos,
decía A, E, I, iba cambiando, la forma del espectro que se veía en tiempo real, espectacular. Y le rompí la cabeza y una señora, una de esas, le pegó por el lado místico y agarró el micrófono, levantó la mano, charla apta para todo público. O sea, agarró el micrófono, levantó la mano, se ve que evidentemente le pegó por el lado místico porque de repente me pide, decí pirámide, una cosa así. Yo no sé qué esperaba, que se formara, que yo hablara y se formara el triángulo con el ojo, no sé, que salieran rayos de luz, no sé qué esperaba. Bueno, esa es la nota de color. Charla para todo público. A ver los comentarios por abajo. Ah, excelente, excelente. ¿Cómo hacemos para determinar si lo que dije, es que necesitamos los dos oídos, es verdadero o falso? Con una persona con algún problema de audición. Probarlo en gente hipoacúsica de un oído. Hago la prueba con mi abuelo que es sordo de un oído, exactamente. Por la forma de las... bueno, hay otros comentarios. Sacar los oídos para esto... Sí, no hace falta sacar los oídos, alcanza con taparlos. Más o menos, o sea, hay mejores y peores modos experimentales de hacerlo, ¿saben? Porque si no me tapo bien, tengo igual transmisión a través, de los huesos, entonces no está completamente tapado, pero es bastante. Entonces, tendría que probar de nuevo los soniditos con los ojos cerrados, obviamente, y con un oído tapado. Entonces, como el helado de menta granizada, la razón es el helado, pruebo sin helado, no sigo probando con helado. Si la explicación viene de usar los dos oídos, no sigo probando con los dos oídos, tengo que probar con uno solo. Sacar los dos oídos del juego. Entonces, a ver si sigue funcionando. Bien, excelente las respuestas. Sigo, bien. Tengo mis apuntes acá. En el medio tenemos el procesamiento de la información temporal en los rangos, por ejemplo, de menos de un segundo, pero no tan chiquititos como las decenas de microsegundos. Y el rango que va de los segundos a los minutos. El rango que va de los segundos a los minutos es, por ejemplo, cómo estimamos el tiempo conscientemente. ¿Cuánto hace que están escuchando esta charla sin mirar el reloj? ¿Saben? Somos bastante buenos para eso. Es mucho más de un minuto, pero es mucho menos de 60. Somos bastante buenos para eso. Y de hecho entrenamos ratones también para hacerlo, porque a veces necesitas hacer experimentos con animales que no sean humanos. De eso se sabe muy poco. Se sabe muy poco. ¿Qué significa que se sepa muy poco? Que no entendemos cómo funciona el cerebro para darnos esa sensación de que ya pasó un minuto. Esa sensación, evidentemente, tiene que ver alguna neurona o grupos de neuronas disparando, porque si dispara tal neurona, siento un minuto, pero si dispara tal otra neurona, siento un minuto y medio. Esto es un poquito ingenuo esta explicación, pero tendría que haber algo en el cerebro que me diga, que me dé esa sensación de que ya pasó un minuto. No se sabe nada de eso, se sabe muy, muy poco. Se prenden un montón de regiones en el cerebro cuando hacemos tareas así de estimación temporal. En ese rango se sabe bastante poco. ¿Qué significa que se sepa mucho, por ejemplo, cuando tratamos de entender el procesamiento de la información espacial? Por ejemplo, si a mí me ponen en la pantalla una rayita así, acá atrás, en la corteza visual, se me van a prender ciertas neuronas que no se prenden cuando la rayita está así. O sea, son neuronas selectivas para la orientación de segmentos en tu escena visual. Ahora, cuando se prenden las neuronas que responden a esto y las que responden a esto, más adelante en la corteza, en este flujo de información, se prende una a la cual asocio T, el concepto T. Y de eso sí sabemos. Eso es entender cómo funciona el cerebro. Para el procesamiento de la información temporal no sabemos, no al menos en este rango. ¿Saben? Otro de los rangos que no se sabe, que es el que les dije, de los tiempos un poquito más cortos que los segundos, que tienen que ver con el intervalo musical, con la música y la danza, son los tiempos involucrados en la música y en la danza, que son muy humanos, porque la música y la danza son casi específicamente humanos. Hay muy pocos otros ejemplos en el reino animal de, de especies que se sincronizan en un estímulo periódico. Y estoy hablando de lo siguiente.
Escuchen, a ver si puedo poner este bip. Supongo que se escucha. Escuchan el bip ese y tienen que golpear con el dedito o mover la cabeza. Una cosa que sería como sincronizarse a la música también, pero el esqueleto de la música, el esqueleto rítmico de la música como estímulo es muy compleja. Tiene tiempos en varias escalas, como por ejemplo el pulso, que es lo que les mostré, cosas más rápidas que el pulso, cuando una melodía hace tiqui tiqui tin, 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 por ejemplo, cosas más lentas que el pulso, que es el compás, el acento, cosas inclusive más lentas, como por ejemplo las dinámicas de fraseo. Tiene aspectos que no son temporales, por ejemplo, la armonía, el timbre, la música como estímulo es muy complejo. Entonces lo que hacemos en mi laboratorio, esto es lo que hacemos en el laboratorio, estudiamos este rango temporal. Lo que hacemos es usar el esqueleto rítmico de la música, que es un pulso periódico. ¿Está bien? Entonces yo les voy a pedir, por ejemplo, que se sincronicen con el... Una cosa muy fácil, ¿está bien? Es fácil, le sale casi todas las personas. Si no te sale, no te preocupes, porque no todos tenemos esta capacidad. Le sale a casi todas las personas. Si no te sale, no significa nada. Eh, Ahora, y tenemos esta capacidad de sincronizarnos, que es no esperar a que suene el bip. Yo no estoy haciendo pip, 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 sino me da la sensación de cuándo va a venir. Y voy y hago pip, pip, respondo justo arriba del sonidito. Estamos como me estoy anticipando al siguiente bip. Mi cerebro me da esa sensación, es como una predicción. Mi cerebro está prediciendo cuándo va a venir el siguiente bip. Y entonces opero para caer justo arriba del bip. Ahora sí la explicación, ahora les estoy dando esta supuesta explicación. Estamos sincronizados en vez de estar reaccionando. ¿Cómo podemos hacer para determinar si la explicación es verdadera o falsa? Si estamos sincronizados al estímulo periódico en vez de reaccionando. Está bien, acá vuelvo a mis notas. Una explicación podría ser que simplemente, escucho, pip, 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 seteo mi cerebro en un periodo fijo y le empiezo a dar. Pip, pip, no estoy sincronizado. Percibí ese ritmo, ese pulso, seteo, pip, 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 y no estoy sincronizado simplemente. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Esa es la pregunta. Espero los comentarios mientras les doy la siguiente nota de color. La primera vez que fui... todas tienen relación con el tiempo. La primera vez que fui al consulado de Estados Unidos para pedir una visa, era para una visa de intercambio para ir a investigar allá 2 meses a un laboratorio. Nada, la verdad que es un momento de mierda el momento de la entrevista con el cónsul, porque, para empezar, el trámite cuesta $100, costaba, ahora cuesta 160. Eso para empezar, o sea, te estás jugando $100 ahí de movida. Es un momento sobre todo era el año siguiente del atentado a las Torres Gemelas. Así que el alerta rojo, lo que menos había era el alerta naranja. Y entonces, medio que me hace un montón de preguntas, me pregunta cosas por todos lados, a dónde voy, bla, bla. Y al final, como antes de poner el sello, era mi sensación, uy, zafé, me va a poner el sello. Al final de todo me pregunta en inglés, me pregunta muy rápido, vos sos físico, ¿no? Sí, sí, soy físico. ¿Cuántos kilos de plutonio hacen falta para construir una bomba nuclear? Me pregunta. Sí, pero mientras escribía, así como al pasar, y en inglés, muy rápido. ¿Cómo le dije? ¿Cuántos kilos? Y me enfatiza así, esa parte la entendí. Kilos, kilos se dice kilos. Eh, ¿Cuántos kilos? Enfatiza esa parte justo que había entendido, de plutonio. Y yo dije,
mi cara, ¿no? ¿Qué le respondo? Me estoy jugando la visa. ¿Qué le respondo? Me pasaron tantas cosas por la cabeza, luego de infinitos microsegundos. Luego de microsegundos le dije medio kilo, que era la respuesta correcta. Me dieron igual la visa. Bueno, a ver, pará. Esa fue la nota de color. Los comentarios, estos sobre la sincronización, ¿qué es lo que hay? Hay un montón de preguntas re interesantes. Pará, una, poner el bip y cortar la audición del sujeto y ver si mantiene el ritmo. Es buena. ¿Cómo hacemos con el lado de menta granizada? Probar sin el lado. O sea, probar sin el ritmo, sin el pulso, sin el estímulo. Exactamente, exactamente. Mantener el pulso sin el sonido y volver a prenderlo para ver si... ¡Exactamente! Podríamos probar con música arrítmica sin un pulso fijo. Exactamente, exactamente. Todo eso. Y miren, vamos a probar una de esas que es... no tengo feedback sobre si están escuchando bien o no, pero el sonidito este. Pero vamos a probar. Les pongo el beep, lo voy a mutear. Ustedes hagan con la manito. ¿Está bien? Lo voy a mutear en un momento, pero va a seguir andando, va a seguir contando. ¿Ok? Tienen que creerme que no estoy haciendo trampa. No es que simplemente lo paro y después lo prendo cuando yo quiero. Lo muteo, lo silencio por unos segundos y después vemos qué pasa. A ver si funciona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quedaron cruzados? Lo más normal, hacerlo acá a distancia es difícil. Lo más normal es que hayan quedado cruzados después de ese silencio. Pero el VIP seguía contando, ¿eh? Igual que antes. Entonces me hace falta la información sobre mi performance, sobre cuán bien estoy sincronizado para seguir sincronizado. Estoy sincronizado. La otra explicación era, escuché el pulso, seteo un periodo fijo para mi mano y le doy. Si eso fuera cierta, después de ese tiempo de silencio, tendría que seguir sincronizado. Y no lo están. En general, no sé cómo habrá resultado en sus casos, en general no lo están después de ese tiempo. Bien. Entonces, bueno, el cerebro procesa tiempos en muchos órdenes de magnitud. Hay otra, a estos tres rangos temporales, el circadiano, el de microsegundos y el de los ritmos musicales, quería darle un poco más de atención. Hay tiempos mucho más largos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un experimento, que si quieren después en las preguntas les cuento, un experimento para medir si el aislamiento social afecta la percepción y la producción de tiempos en humanos. Hay que aprovechar. O sea, tiempo de crisis, tiempo de oportunidad, como dicen los coach antológicos. Tenés que aprovechar, salí siempre para adelante, aislamiento, y listo, midamos. ¿Qué mejor oportunidad? Es lo que se llama un experimento natural. Nadie lo decidió como experimento, no es un experimento diseñado. Che, pongamos a miles de millones de personas en aislamiento social a ver qué efecto tiene sobre el procesamiento del tiempo en el cerebro. Imposible, no puedes hacerlo ni con una sola persona. Entonces aprovechamos y tenemos una colaboración en 18 países para, por ejemplo, estudiar la percepción del tiempo de días y semanas. Y una de las tareas se llama descuento temporal. Vos al tiempo le das valor y a los valores les das tiempo también. Entonces, una de las opciones, una de las tareas en este experimento, es un experimento online, si quieren después les paso el link, que está activo todavía. En este experimento, una de las tareas te dan a elegir entre dos opciones. Te doy 500 pesos ahora o 3.000 pesos dentro de 4 semanas. ¿Qué preferís? No es por correcto o incorrecto. También no importa qué es lo que prefieras. Lo que medimos es si tu preferencia cambió
entre durante y después del aislamiento. Te volvemos a medir después del aislamiento, unos meses después. Entonces, bien, yo por ejemplo prefiero, no sé, yo prefiero 3.000, no hay respuestas incorrectas o correctas. Yo, por ejemplo, prefiero 3.000 pesos dentro de 4 semanas. Bueno, ¿qué te parece 1.000 pesos ahora? ¿O 3.000 dentro de 4 semanas? No, sigo con 3.000. Bueno, ¿qué te parece 2.000 ahora? ¿O 3.000 dentro de 4 semanas? Ese compromiso entre la hora y el después y la cantidad de plata es como un proxy, es como una forma de medir indirectamente tu percepción de los tiempos relacionados a días y semanas. Porque si vos al tiempo le pones valor y al valor le pones tiempo, entonces midiendo esas opciones y ver si cambian o no entre aislamiento o no aislamiento, nos dice sobre cómo estás procesando el tiempo de esos tiempos largos, que se sabe muchísimo menos sobre cómo funciona el cerebro en esos tiempos largos. La parte detallada de la charla terminó. Lo que viene ahora es lo que les había propuesto al comienzo, es más, si quieren, más filosófico. Cualquier tema de neurociencia básicamente lo podés llevar al extremo y terminás hablando del origen del universo. ¿Saben? Y sobre todo el tiempo, la neurociencia del tiempo, que es lo que yo estudio. Antes de eso, quiero que hagamos una reflexión juntos. Fíjense, yo les fui contando cosas sobre la neurociencia del tiempo, en estos 3 rangos temporales, y al final uno sobre el rango temporal de los días y las semanas. Pero además de directamente contarles cómo es que funciona, les hice algunas preguntas que no les estaba yo dando estrictamente la respuesta. ¿Está bien? Les mostré primero cuáles eran las preguntas que me sirven y después les mostré cuáles son las mejores respuestas. Por ejemplo, volvamos al helado de menta granizada, que es un poco contraintuitivo, ¿no? Si a mí me parece que el helado de menta granizada me produce excitación sexual, entonces a la siguiente vez voy a ver si otra vez me produce. Eso es lo que haría cualquier persona normal. Una persona que se entrenó en el pensamiento científico te dice, no, la siguiente vez tengo que probar sin el helado de menta granizado. Y tengo que comparar. Con helado, sin helado, comparar. Eso no es muy intuitivo. Y de hecho lo hemos hecho en estas 3 preguntas, en estos 3 momentos que les hice, los hice reflexionar sobre eso. Entonces, ¿cómo te darías cuenta? ¿Cómo te darías cuenta si es la explicación que te estoy dando o es otra? ¿Cómo haces para decidir entre estas 2 explicaciones? El mensaje más básico en esta charla era, bueno, si probaste con, tenés que probar sin. No tenés que probar con de nuevo. Eso es ciencia pura y dura. Es uno de los principales núcleos de la ciencia. La comparación y un poquito más la comparación controlada, que se dice, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo. Mejor sería ir a la heladería y pedir otro gusto de helado. No pedir. Porque comparar entre pedir y no pedir es como muy drástico. ¿Está bien? Entonces tendría que ir y pedir helado de menta granizada o ir y pedir otro gusto de helado. Pero siempre pedir helado. Es como que estoy controlando el gusto, todas las otras variables. Que fui a pedir helado, que me fui con algo dulce, porque podría ser simplemente que lo dulce me produce excitación sexual. Podría haber miles de explicaciones. Entonces se trata, y fíjense que lo que hicimos, no estamos en un laboratorio. No estamos en un aula de ciencias. No estamos en la escuela, no estamos en la universidad, estamos en una charla. Y les estoy mostrando cómo funciona la ciencia. Esto como reflexión pospandémica
o intrapandémica o peripandémica, porque esto podría extenderse mucho tiempo. Entonces, qué es hacer ciencia? ¿Qué es aprender ciencia? Es mucho, mucho, mucho es aprender a pensar. No solo comerse libros de contenido. No solo eso, es importante, obviamente. Sobre todo porque en ciencia el contenido es acumulativo. Sobre todo por eso. Entonces tenés que saberlo previo. Pero no solo por eso, sino porque aprender a hacer ciencia es aprender a pensar de cierta manera. No quiero decir simplemente aprender a pensar, porque pensamos de muchas maneras diferentes, o a veces simplemente vale sentir, no pensar. O sea, no está mal sentir, y tampoco está mal pensar. Sobre todo de ciertas maneras que son muy productivas. Son muy productivas y te hacen crecer intelectualmente y mirar el mundo con otros ojos. ¿Está bien? Cuando dicen que la ciencia le quita magia al mundo, tomo palabras de Richard Feynman, un físico Nobel, que murió hace relativamente poco tiempo. Dice, la rosa, tengo una flor en la mano. Me dicen que la ciencia le saca la magia a la flor. Y no, porque yo, además de los poemas sobre la rosa, y además de su perfume, y además de los recuerdos que me evoca, y además de pensar en lo limitado de la vida al ver sus pétalos marchitos, además de todo eso, si voy a la ciencia, tengo el mundo infinito de sus mecanismos celulares y moleculares. Hay un universo adentro de esa flor. Tengo la relación entre esa flor y todas las otras especies del planeta, relaciones ecológicas, por ejemplo. Entonces, yo no creo que el pensamiento científico o la ciencia le quite magia al universo, la agrega. Yo sigo percibiendo el perfume de la flor y sigo emocionándome con sus pétalos y todo, y con las poesías y todo, pero es agregar, no creo que sea quitar. Bueno, después de esta parte, de vuelta al tiempo y al cerebro. Fíjese que uno dice percepción del tiempo. Chicos organizadores, díganme, pues yo podría seguir 2 horas más. Quiero dejar planteadas unas preguntas en unos 5 minutos más. Uno dice percepción del tiempo, percibimos el tiempo, sentimos el paso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que es indiscutible. Todos percibimos el paso del tiempo. Mejor o peor, pero todos sentimos que estamos en un presente, todos sentimos que vamos para adelante en el tiempo, etcétera. Ahora, ¿qué es percibir el tiempo? Percibir, por ejemplo, percibir con la vista es que rayos de luz lleguen hasta el fondo de tus ojos, donde estimulan unas células que mandan señales eléctricas al cerebro. Y hay diferentes tipos de células. También hay algunas que simplemente responden a cuánta luz entra. Entra más luz, percibo más luminoso. Entra menos luz, percibo más oscuro. Hay otras que responden a la longitud de onda de la luz. Estrictamente hablando debería decir la frecuencia, pero lo común es leer que responden a la longitud de onda de la luz. Estas células, hay algunas que responden cuando les llega luz roja, cuando les llega luz de una determinada frecuencia. Si esa célula está activa, mi cerebro me da la sensación de rojo. El rojo es una sensación. Lo real es la longitud de onda y la frecuencia. El rojo es una sensación. Si hay otra célula de otro tipo respondiendo, porque le llegó una longitud de onda diferente, me da la sensación de verde. ¿Está bien? Entonces, eso es como percibo la luz. ¿Cómo percibo los olores? Porque hay químicos flotando en el aire, sustancias químicas flotando en el aire, y una molécula se le pega a alguna de estas células del sistema olfativo que mandan señales al cerebro. Dice, che, este olor lo conozco, es tal, me da la sensación de rosa. Flor rosa, quiere decir. La sensación de menta, la sensación de lo que fuera. ¿Está bien? Lo mismo con el gusto. En cada caso, para cada uno de los sentidos, que son muchísimo más que 5, para cada uno de los sentidos, tengo un receptor específico para ese estímulo
que le manda una instrucción al cerebro y el cerebro interpreta como una sensación. ¿Saben? En el caso del tiempo, no tenemos receptores de tiempo. No hay ninguna célula que reciba tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Está afuera? ¿Está adentro? En el caso de la visión, claramente las longitudes de onda o la frecuencia de esa luz está afuera, es un fenómeno físico objetivo, digamos, objetivizable, digamos. Y mi sensación rojo, verde, eso es una sensación creada por mi cerebro. Y en el caso del tiempo, no tenemos receptores de tiempo. No hay receptores en ese sentido de células que responden a la luz, células que responden a químicos, células que responden a la presión en mi piel. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Existe fuera de nosotros el tiempo? De acuerdo a la física, bueno, lástima que no está Gabriela, la charlista, Gabriela González, la charlista anterior, para charlar entre los dos. De acuerdo a la física, las leyes de la física, que explican el universo, no dependen del tiempo. No dependen del tiempo. Y pasamos a lo largo de la historia de una concepción como de presentismo, una cosa que es, solo existe el presente, el pasado dejó de existir, el futuro todavía no existe. Es una teoría del tiempo que es muy, muy basada en nuestra sensación de paso del tiempo. Pero con los años fuimos desarrollando teorías físicas que incluyen el tiempo y por ejemplo, ahora, si quieren lo más, esto está discutido, pero si quieren lo más aceptado, es una concepción del tiempo, del universo como un eternalismo. ¿Está bien? Tiempo y las tres dimensiones espaciales están en un pie de igualdad, y así como adelante y atrás en el espacio conviven, o izquierda y derecha conviven, presente, pasado y futuro también conviven y están ahí. Lo cual no se dice, no es muy lo que sentimos. ¿Está bien? Pero entonces, esto es lo que se dice el universo bloque. Está todo ahí, todo ahí. Pasa que nosotros no tenemos como acceso. Entonces, si todos los instantes son igualmente reales y todos los eventos pasados y futuros están incorporados a este universo bloque, entonces nuestra percepción del tiempo es más bien una ilusión creada por el cerebro, un truco de la mente. Acá hay que enfatizar que las leyes de la física no dependen del tiempo. Son las mismas en cualquier instante. Entonces, ¿dónde está el tiempo? Es difícil, y de acá ya voy a dejar, a partir de acá dejo preguntas planteadas. Esto más que para una charla da para una discusión. Así que voy a tratar de leer sus comentarios y sus preguntas. A partir de acá voy a dejar preguntas planteadas. Es un poco difícil de aprender lo relativo de la experiencia subjetiva. Cuando uno habla en neurociencia, terminás hablando de tu experiencia subjetiva, es lo que vos sentís. Uno dice, tu rojo no es mi rojo. También como es el lugar común para decir que cada uno tiene su propia experiencia subjetiva. Ahora, se dice fácil, pero ¿cómo es tu rojo? Yo digo, no, mira, yo sé cuál es mi rojo. Si yo veo una cosa, yo siento ese rojo. Y otra persona quizás siente un rojo un poquito más oscuro, o un poquito más guinda, o un poquito más... No, porque todos esos siguen siendo mi rojo. ¿Cuál es el rojo de la otra persona? Es inaccesible. Es inaccesible. Entonces, con el tiempo pasa lo mismo.
¿Cuál es la sensación de paso del tiempo de la otra persona? Es inaccesible. Y encima, no sabemos cuál es el estímulo físico que corresponde a esta, entre comillas, percepción del tiempo. Pero entonces, ¿dónde queda, por ejemplo, la conciencia? La conciencia y la concepción de presente, de tiempo presente, están como muy, muy entrelazadas. O sea, es como que la conciencia existe en el presente. La conciencia no existe en mi pasado, ni en mi futuro. Yo puedo hacer viaje mental, se llama viaje mental time travel, viaje en el tiempo mental, imaginarme en el futuro, recordarme en el pasado, imaginarme en el pasado. Recordarme en el futuro no lo decimos, pero entonces, ¿dónde, ¿dónde queda la conciencia ahí? Si el tiempo realmente existe todo junto, de acuerdo a la relatividad de Einstein, etcétera, etcétera. ¿Dónde queda la conciencia? ¿También es un truco de nuestra mente? ¿Dónde queda el libre albedrío? Uno tiene la sensación de que tiene libre albedrío. Yo decido qué quiero hacer en el próximo instante, pero entonces solo puedo ejercer mi libre albedrío en las dimensiones espaciales y no en la temporal. Solo puedo elegir en mi presente. Puedo elegir acá, ir para allá o para allá. Pero eso no puedo hacerlo en el tiempo. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? No incluye el tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Y fíjense, como ya para terminar, el cerebro parece darnos esa sensación del momento presente, del paso del tiempo. Eso es indiscutible, o sea, nadie te lo va a discutir. Es una sensación, por más que sea subjetiva, es una sensación muy común que podemos poner en palabras y compartir con otros. Pero sin embargo también, nuestro cerebro trata en un pie de igualdad al tiempo y al espacio, bastante. Cuando digo corto, ¿a qué me refiero? ¿A un intervalo o al largo de un objeto? A cualquiera. Y en inglés es lo mismo. En otras, no sé, por ejemplo en chino, en otras culturas no sé, pero cuando digo atrás, ¿me refiero al tiempo o me refiero al espacio? A cualquiera. Cuando digo largo, cuando digo adelante, los estoy tratando por igual. ¿Está bien? Ahora, fíjense que podría depender de la cultura. Podría depender de la cultura. Disculpen, pero acaba de entrar mi hijo. Podría depender de la cultura. Hay culturas donde el atrás y el adelante en el tiempo. Nacho, anda para allá. El atrás y el adelante en el tiempo está como al revés. Y esto está bastante ¿cómo se dice? Descrito por un argentino que se llama Rafael Núñez. Analizó a la cultura aymara y los aymaras, no sé ahora, no sé un joven aymara que está criado en una ciudad, pero tradicionalmente, cuando se referían a sus antepasados, a cosas que habían ocurrido hace mucho tiempo, hacían la seña para adelante, no para atrás. Nosotros decimos, uy, fue hace muchos años, decimos nosotros. En la cultura aymara se decía, fue hace muchísimo tiempo, para adelante, porque para ellos el futuro está atrás, no lo ven. El pasado está adelante, yo voy caminando hacia atrás, mirando mi pasado. Hay otras culturas que viven, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, donde es una isla muy montañosa, el tiempo es hacia abajo, el flujo del tiempo. El futuro es hacia abajo. El pasado es hacia arriba. ¿Está bien? Yo estuve ahí, voy naturalmente hacia abajo. La neurociencia del tiempo da para charlar un montón. Se mezclan aspectos culturales, se mezclan aspectos de la física, se mezclan aspectos psicológicos, se mezclan aspectos filosóficos. Podemos llegar a un montón de preguntas más. Con eso creo que voy a terminar mi charla. Gracias por estar ahí y espero preguntas.